Entonces, quien permanece así está de acuerdo con eso. Eh, Presentándome nuevamente, soy Vinícius Ferreira de Barros. Estudio em Centro Universitário Fundação Assis Gurgax. Y como ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre trauma craneoencefálico. Vamos a hablar de una forma bien práctica. Así me gusta unir la práctica con la teoría para quedarnos atentos. Entonces, doctores, ven conmigo. El objetivo de tratar el trauma craneoencefálico primero es siempre prevenir o disminuir las lesiones cerebrales secundarias. No se olviden eso. Pienso en tratar PCE, pienso en lesiones cerebrales secundarias. Entonces, imaginémonos que ya estamos formados, somos doctores, estamos en nuestro primer día en el hospital y ansiosos ahí. Quiero un paciente, ya se pasó 10 minutos y viene ese paciente. Y ahora, doctor, ¿qué hacemos? Vamos, está con nosotros aquí el WVG. Vamos a poner un nombre que no existe, entonces llamaremos nuestro paciente de Wolverine Vinícius Gómez. Wolverine tiene 48 años, le gusta tomar un poquito, es constructor, tenía una pareja y ahora no más. Se cayó de su bicicleta con un trauma de cráneo. Eso pasó 4 horas antes de que llegara el paciente para ti. En el momento del accidente, perdió la conciencia por 5 minutos. Después evolucionó en las primeras horas, ya despierto, con desorientación, cierta agresividad y se siguió con somnolencia progresiva. Y ahora, doctores, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? El paciente es tuyo, ¿cómo vas a manejarlo? Entonces, siempre que pensamos en trauma, sea cualquier tipo de trauma, vamos a aplicar el ATLS. Primero se hace lo primero. Entonces, vamos a ver las vías aéreas, si está respirando bien, la saturación, si está hipertenso, hipotenso, cómo está su circulación. Vamos entonces a llegar al examen neurológico. De eso nos vamos a valer por el Glasgow y por las pupilas. Y también vamos a ver el examen del cuerpo entero, que sería el E. En el examen neurológico nos va a ser de mucha valía hacer del ATLS porque vamos a usar mucho el examen del Glasgow y de las pupilas para todo en el trauma craneoencefálico. En ese momento también que llegó el paciente, vamos a usar la historia amplia y en el time. ¿Qué significa amplia y en el time? En ese momento vas a investigar cómo fue el ambiente, cómo fue el accidente, cuáles medicinas toma ese paciente, cuáles patologías él tiene. Ojo, si es mujer, hay que preguntar si está embarazada. Obviamente sí está en edad fértil, pero no olvidar de eso. Debemos saber también si el paciente ingirió líquidos o alimentos y cuáles alergias tiene. Y si el paciente llega para ti en coma, no olvidar del time, el time. Puede ser por trauma, por intoxicación o infección, puede ser un coma metabólico o estructural. Entonces, la historia tiene que ser amplia y en el time. No se olviden de eso, doctores. Y aquí les dejo la escala de coma de Glasgow. Es muy sencillo, ¿no? Para quien usa todos los días, pero nosotros para memorizar todo eso necesitamos de un poquito más. Entonces les dejo unos chips para recordar los valores. Entonces, pensaron en Glasgow, pensaron en 4, 5, 6. 4, 5, 6. La apertura ocular va a tener 4 puntos cuando sea espontánea, cuando sea normal, como estamos nosotros ahora. Mírame aquí, doctores, espontánea, 4. Si el paciente está somnoliento o algo así, está somnoliento, despierte ahora
Y si abriste los ojos y el paciente abrió los ojos al estímulo verbal, tiene 3 puntos. Si no abre los ojos así y vos tenés que hacer un apretón aquí en el lecho ungueal o aquí arriba, abajo de la clavícula, es un estímulo doloroso, el paciente gana 2. Si no abre de ninguna forma, gana 1. Así es también en la respuesta verbal. Si está orientado, sabe dónde está, sabe, perdóname, sabe dónde está, sabe quién es o qué pasó, él está orientado. Entonces tiene 5, recuerden, 5. Si eso no pasa o no sabe su nombre o no sabe quién el doctor es o qué está pasando ahí, está confuso, tiene 4. Si habla palabras inadecuadas, ¿no? En aquel momento habla unas cosas que no debería y por la práctica un poco más sexualizadas, ¿no? Palabras inadecuadas, diferente del confuso, gana 3. Si apenas dice unas cosas que no son palabras, son solo sonidos, balbuceos, gana 2. No habla, gana 1. Recuerden que al Glasgow no hay 0. Recuerden de eso. La respuesta motora tiene 6. 6. El paciente obedece órdenes. Doctor, pongo la mano en la cabeza, la mano en la cintura, sí. Sí, paciente. Si el paciente hace eso, él gana 6, recuerden. Pero no, el momento que vas a hacer algo, el paciente no te obedece tus órdenes, pero vas a hacer un estímulo doloroso y el paciente lleva la mano ahí para sacar tu mano, eso es 5. Él localizó el dolor con su propia mano. Pero si el paciente no lleva la mano, solo jala donde o quiere sacar donde estás haciendo el estímulo, eso es movimiento de retirada, gana 1, 4. La flexión y la extensión. ¿Cómo voy a recordarme de eso? ¿Cuál es decorticación? ¿Cuál es descerebración? Entonces recuerden, el córtex está arriba, entonces la flexión hipertónica apunta para arriba. O sea, es una decorticación y decorticación gana 10. Ya la extensión apunta para abajo y el cerebelo está abajo, entonces es una descerebración, gana 2. Si ninguna, gana 1. Entonces el paciente que no tiene ningún estímulo gana 3, el paciente que está normal gana 15, y ahí hay una variación de 3 a 15, siempre sumando cada uno. Recuerden que las pupilas son importantes, no podemos nos olvidar de las pupilas. Si una pupila está mediática, el paciente pierde un punto en el Glasgow, o sea, el paciente está anisocórico, pierde un punto. O si las dos pupilas están midriáticas, pierde 2 puntos en el Glasgow. Es muy importante por pronóstico. Estaban olvidando de nuestro paciente, doctores. No, vamos a ver cómo está. Antes de llegar para nosotros, allá en el momento, estaba con Glasgow de 14. Estaba ágil, desorientado, pero obedecía los comandos. Recuerde, obedecía los comandos. Pero llegó a nosotros ya con Glasgow de 12, o sea, perdió 2 puntos. Estaba sonoliento, doctores, si está sonoliento, despierte ahora, vamos conmigo. Estaba un poco desorientado y localizaba el dolor. En el examen, en la TLS, ahí en la E, vimos que el paciente tenía un herimiento corto contuso parietal derecho. Las pupilas estaban normales, no se olviden de las pupilas. No tenían alteraciones de paracraneales, aunque tenía un poquito de dificultad para hablar, disartría. El examen de la columna no era muy confiable, pero no tenía muchos hallazgos, así como lo general. Y ahora, doctores, el paciente es tuyo, ¿qué va a hacer? El paciente tiene un Glasgow 12, ¿qué hacemos? Pedimos exámenes, lo mandamos a la casa, ¿qué hacemos? Vamos a ver primero la clasificación. Este paciente tiene que ser clasificado para que podamos encuadrarlo en algo. Y los pacientes que tienen un TCE leve tienen un Glasgow de 14 y 15. Los que tienen un TCE moderado de 9 a 13. Los graves de 3 a 8. Eso se basa en la probabilidad del paciente de tener algún problema. Sin embargo, la clasificación leve, o sea, los pacientes 14 y 15, ellos tienen una nueva subdivisión.
basado en el riesgo. Entonces, aquellos pacientes que son leves asintomáticos, ellos tienen un leve riesgo y deben quedarse de 4 a 6 horas en observación con los doctores. Ojo en ese paciente, a cada 2 horas hay que hacer un examen neurológico. Los que tienen alta cinética en el trauma, dolor de cabeza va aumentando, tuvieron convulsiones, perdieron la conciencia. Mira, nuestro paciente tiene una lesión facial grave, 24 horas contigo, doctores, 2 horas haciendo un examen, son de moderado riesgo. Los de alto riesgo son aquellos con un mecanismo de trauma muy importante. Hubo muerte en el local, el carro se volcó. Esos pacientes, 36 horas contigo, tráelo para cerca, míralo cada 2 horas, una evaluación, doctores. Aquí les dejo las reglas para pedir entonces tomografía, porque la tomografía, como podemos saber, es el patrón oro para el trauma cráneoencefálico, es lo que mejor nos evalúa ese paciente. Entonces, la regla canadiense y New Orleans Criteria son criterios para que no pidas TC. Si el paciente no presenta ninguno de esos, como dolor de cabeza, vómitos, más de 2 veces en el caso de la canadiense, edad mayor que 60 en New Orleans o 65, Glasgow menor que 15 después de 2 horas de la lesión. Y ojo, aquí, signo de fractura de la base de cráneo. No podemos olvidar de la base. La base muchas veces no vemos muy bien, pero recuerden, ojos de mapache, señal de Beto, líquor por las orejas o por la nariz pueden ser señales de signo de fractura de la base del cráneo. Así como nosotros cuando nos trasnochamos, ¿no? Nos quedamos como ojos de mapache. O entonces, amnesia o mecanismo de lesión muy importante, ocupante expulsado, caer más de 3 pies. Tenemos que pedir TC a esos pacientes y eso es en los pacientes leves. De forma práctica general, tomografía para todos los pacientes que poseen clasificación leve de riesgo moderado allá. Leve, riesgo moderado y grave, ellos tienen una probabilidad mayor de tener, de evolucionar con lesiones craneales encefálicas. Así como el moderado y el grave, ya sabemos que algo está haciendo con que se rebaje tanto el nivel de conciencia. ¿Y qué podemos entonces encontrar en esa tomografía? Vamos a ver cada uno de esos. Podemos encontrar una fractura de cráneo. Muchas veces nos fijamos en el parénquima, en las lesiones extraaxiales, pero la fractura es algo muy importante. Si miran bien eso, hay una fracturita aquí y ese puntito al lado derecho del paciente izquierdo de la imagen. Y no nos parece nada, pero esa fracturita, esa línea de fractura nos hizo un pequeño neumoencéfalo. Entonces, ojo, ojo doctores en las fracturas. Aquí les muestro una lección axonal difusa. La lección axonal difusa, ella se da por la muerte de la vaina de mielina en la división de la sustancia gris con la sustancia blanca. Aquí vemos con lecciones axonal difusa un poquito hemorrágicas, como petequias. Y hay también las que son hipodensas en la tomografía, que son mucho más difíciles de ver. Aquí les dejo el famoso brain swelling, como el edema, la tumefacción. Aquí yo puse un edema, que podemos ver que el córtex acá está como que un poco raro, no hay los dibujitos como está del otro lado. Eso significa que el cerebro está o tumefacto o con edema, posee un brain swelling. Aquí las hemorragias intraparenquimatosas, la contusión, que son hemorragias más esparcidas, pequeñas. Y aquí vemos una colección sanguínea que es la hemorragia intraparenquimatosa dentro del parénquima en sí. Vemos que está allí en medio del cerebro. Y acá las famosas lesiones extraaxiales, el hematoma subdural que está entre la dura mater y la arachnoidea, por eso es un platanito. Así vamos a hacer la diferencia. Un platanito cóncavo, convexa. Entonces, toda vez que veas un platanito ahí, o banano, o guineo en las diferentes partes, recuerden del hematoma subdural, que es extraaxial.
Aquí está el otro que nos hace confusión, que es el hematoma epidural. Aquí son los dos convexos y si ponemos ahí nos parece una otra fruta, un limoncito. Entonces, platanito subdural, limón epidural son las dos extraaxiales más comunes. Y les recuerdo que el hematoma epidural puede estar generalmente relacionado con fractura, principalmente si está en la región parietal, por el cráneo ser un poquito más delgado. Recuerden de la arteria meningia media, que es muy importante. Aquí les dejo la hemorragia subaracnoidea. Vemos que está abajo de la aracnoides. Entonces, ella hace ese contorno, ella dibuja el cráneo aquí junto en su sangrado. Cuando vemos eso, recordémonos de la hemorragia subaracnoidea. Y entonces vamos a analizar la TC, ¿no? Para saber por lo menos si hay algo equivocado, ¿no? Si hay algo mal. Y les traigo la famosa tabla de Marshall. Marshall, él va diciendo, va empeorando va dando grados, ¿no? De 1 a 4 conforme va apareciendo lesiones o cosas. Entonces, si está normal 1, si aparecen lesiones hemorrágicas, si hay desvíos, si no, las cisternas están ausentes. Conforme aumenta el Marshall, aumenta las lesiones y aumenta también la mortalidad. Ojo, doctores, eso es muy importante. Y ahora les presento a mi gran amigo, mi amigo experto en las tomografías, Lucas. Lucas, mi amigo, enséñanos cómo debemos mirar para ver si hay algo mal. Debemos mirar primero la línea media. Entonces, la línea media si está más para un lado, si está más para el otro, eso no es normal, tiene que estar en el medio. Y aquí el valor, como vemos en el Marshall, es 5 milímetros. Debemos mirar la unidad ósea, no podemos olvidarnos de las fracturas, entonces debemos mirar la unidad ósea. Debemos mirar las cisternas para ver compresiones, hernias, entonces es muy importante no olvidar de las cisternas. Así como la asimetría. La asimetría es importante porque, como vimos en el edema, un lado estaba diferente del otro, entonces debemos mirar porque algo hay en uno de esos lados. No olviden, doctores, de los sangrados que son son los muy importantes y lo que más vimos ahí. Pero doctores, nuestro paciente ya lo estaban olvidando. Ahora, doctor, ¿qué hacemos? Pedimos examen, no pedimos examen, analizamos el examen. ¿Qué examen pedimos? Vamos a pedir una TC, ¿no? Para nuestro Wolverine. Y aquí está la TC de Wolverine. ¿Qué ven ahí? Miren si ven una lección extraaxial, intraaxial, si hay las cisternas, recuerden de Lucas, de la línea media, el cráneo, si hay edema, ¿qué hay en esa tomografía, doctores? Mira, ¿será que hay asimetría o no hay? Aquí entonces empezamos, vemos las cisternas están, mientras en este corte están buenas, libres. Aquí ya, opa, ¿qué es eso? Eso me parece extra o intraaxial. ¿Y esto? ¿Hay algo aquí? Aquí ya me parece más una fruta, me parece más un limoncito. Aquí hay una hemorragia, son contusiones en el lobo temporal. Y aquí ya vemos que esa hemorragia, esas contusiones están haciendo un empiezo, comenzando a una hernia de Uncos. O sea, aquí la cisterna ya no está tan libre así, ¿no? Ojo en eso, doctores, aquí hay otra cosita. Y aquí ya vemos la línea media está un poco distorsionada, ya vemos una colección más importante, aquí vemos una medición, ¿no? Entonces con eso podemos calcular el volumen. Ya les adelanto que aquí hay un volumen de 15 centímetros cúbicos y en eso todo esparcido hay un volumen de 20 centímetros cúbicos. Y aquí vemos la línea media ya no está bien centrada, está a 0,57 centímetros o 5,7 milímetros. Y aquí vemos que hay una asimetria, o sea, hay un brain swelling en este caso.
Y ahora, doctor, ya pedimos el examen. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mandar a ese paciente a la casa? ¿Vas a tratarlo? ¿Lo enviará para hacer cirugía? Vamos a ver qué hacemos. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Como nuestro paciente tiene una hemorragia intraparenquimatosa, empecemos con eso. Entonces, si el paciente tiene decréscimos neurológicos progresivos o en caso de estar en la unidad de terapia intensiva, un aumento de la hipertensión intracraniana, va a cirugía. Si ese volumen de sangrado es mayor que 50 centímetros cúbicos, 50 ml, a cirugía, doctores. Si el Glasgow es menor que 9 y el volumen no es en cualquier parte, mira, volumen temporal. En el temporal, como es de nuestro paciente, es mayor que 20 centímetros, o entonces el desvío de la línea media es mayor que 5 milímetros, o las cisternas están comprimidas, debe ir a cirugía. Mire bien que es o, entonces uno o otro. En el hematoma epidural, que también tiene nuestro paciente, independiente de cuál Glasgow tiene, si tiene un Glasgow de 15, pero el volumen es mayor que 30 ml, se va. Y recuerden las pupilas, mira, doctores, no se olviden de las pupilas, Glasgow menor que 9, anisocoria, cirugía a él también. Así como el hematoma subdural. Es más difícil de nosotros hacernos la medición del volumen, entonces vamos por espesura. Mayor que 10 milímetros, cirugía. Pero, ¿y si el paciente no tiene 10 milímetros ni tiene un desvío mayor que 5 milímetros? Pero el Glasgow redució 2 puntos de la admisión, entonces nuestro paciente tenía 12, se fue a 10, cirugía para él. Mira de nuevo las pupilas, anisocoria, cirugía para él. Y de nuevo en caso de UTI, una presión intracraniana mayor que 20. Fracturas abiertas o hundidas, siempre hay que tener una evaluación para ver si necesitan de cirugía por los riesgos. Y aquí vemos cuándo no tratar cirúrgico. Entonces, aquellos pacientes leves que no pedimos tomografía, están normales, viste 4 a 6 horas, estaba ahí contigo, pueden ir a la casa desde que alguien lo observe por 24 horas. Las próximas 24 horas, él tiene que estar con alguien observando las 24 horas, si no, contigo en el hospital. El moderado puede recibir alta si está con Glasgow 15, está normal, no tiene déficit, ningún déficit y tiene tomografía normal de salida. O sea, se quedó 24 horas contigo, una tomografía en la entrada, una tomografía en la salida, está normal, se va a la casa. Desde que he firmado una tarjeta de regreso, sí presenta alteraciones que no esperamos. Dejamos ahí todo bien bonito para él. Y los pacientes que no cumplen eso, que tienen déficits neurológicos leves, o sea, Glasgow menor que 15, de 9 a 15, o una tomografía alterada, pero que no cumple cirugía, se va a UTI con la evaluación de una tomografía cada 24 horas. Y los de alto nivel tienen que acompañar con el especialista de neurocirugía. Y ahora, doctor, ¿qué vamos a hacer a nuestro paciente? Ya te estaba olvidando de nuevo de él. Tienes que tratarlo. ¿Qué vas a hacer para él? ¿Cirugía o no? Bueno, este paciente, por él tener una atrofia cerebral, por le gustar tomar, ser estilista, y los hallazgos no ser tan contundentes para cirugía, se optó por el tratamiento conservador. Después de 7 días, aún evolucionó con desorientación, pero recibió alta y se quedó en el hospital por más 7 días y se fue a la casa con un Glasgow de 14, ya con una tomografía prácticamente normal, ya con un mejor cuadro. Ese paciente evolucionó bien, ya está bien, doctores, salvaron al paciente. Mis felicitaciones. Y ahora les explico el porqué de las lesiones secundarias. No se olviden, lesiones secundarias. Aquí les traigo la teoría de Monjo-Kelly, que todos nosotros ya conocemos muy bien cuando pasamos por neurología, es la más hablada. El cerebro tiene el cráneo es es fijo, no cambia su volumen y por eso la presión intracraniana necesita de una autorregulación que es hecha por
con los líquidos, o sea, con la sangre y con el líquido. Eso pasa cuando algo aumenta ahí, sale líquido y sangre hasta que se equilibran las presiones. Pero en un trauma no pasa eso, el cerebro pierde el mecanismo de autorregulación y ese mecanismo es peor conforme es peor la lección. Eso pasa aumentando la presión, el efecto de masa, por eso los sangrados son tan importantes, los efectos de masa son tan importantes, haciendo con que la presión de perfusión cerebral se rebaje y eso hace con que el cerebro se quede con hipoxia o isquemia, vamos a decir así, no tiene tanta alimentación y se muere el cerebro. Si se muere el cerebro, se muere tu paciente, doctor, no deje que eso pase de las lesiones secundarias. Eso les quería dejar, espero que sea de mucho provecho, que les haya gustado. Aquí les dejo las principales referencias que he usado y también mi correo para mayores dudas o dudas sobre el caso. Muchas gracias, doctores. Fue un gusto muy grande estar con ustedes. Muchas gracias, Vinicius. De verdad, te agradecemos personalmente que te hayas tomado la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Yo creo que todos estamos muy felices que nos hayas podido acompañar, que nos hayas podido regalar esa manera tan impresionante que tienes de la medicina, tan sistemática, pero tan sencilla. Todo lo conviertes en algo que es aplicable, todo lo conviertes en algo que uno puede pensarlo en el día a día. Así que pues por esa parte te agradezco mucho. Como les prometí, una charla increíble. ¿Sí ven, doctores? Entonces, estamos muy felices que nos hayan podido acompañar en esta pequeña sección. Recuerden que ahorita tenemos la charla del doctor Leonardo Palacios que ahora nos acompaña. Recuerden que lo podemos ver en la sala Osler, así que por favor busquen en sus cronogramas. Ya nos vamos a ver allá en un par de minutos y luego tenemos la sesión de foro para todas las preguntas que ustedes tienen. Así que pues volviendo a agradecerle a Vinicius, les pido que pasen a la sala Osler.